¿Cómo te comportas tú con el que amas? No me digas. No me digas, respondas. Y si tiene el que ama ahí al lado, ya te tengo pillado. Pero ¿cómo recibes tú del que te ama? Eso funciona para hablar. Acompáñeme al Salmo 37, del verso 3 al verso 6. Vamos a leer, les voy a leer Reina Valera, revisión de 1909, que dice diferente a la de 1960. Salmos 37. Ustedes malos para un dictado. Amén. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Espera en Jehová y haz bien. Espera en Jehová y ¿qué? ¿Y haga qué? Y haga bien. Haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tus decretos como el mediodía. Amén. Cierre sus ojos ahí. Y diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo digo que te amo. Pero quiero saber a ciencia cierta si te estoy amando como tú me pides que te ame. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Él te dará las peticiones de tu corazón o Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando nos deleitemos en Él, cuando esperemos en Él, cuando hagamos bien. Si nosotros no hacemos bien, si nosotros no esperamos, si nosotros no nos deleitamos en su presencia o en Él, ¿qué estamos esperando? Y si nosotros no hacemos nada de esto, entonces ¿a quién le vamos a encomendar nuestros caminos? ¿A quién le vamos a entregar lo que estamos haciendo? ¿O lo que estamos viviendo? No conoceríamos, muchos hablan de Dios, es más, todos hablan de Dios, pero ¿cuántos verdaderamente conocen a Dios? Aún dentro de la iglesia podemos ver esto. Aún dentro del pueblo podemos nosotros darnos cuenta que muchos dicen amar al Señor, pero sencillamente no lo hacen. O no al menos a la manera o a la forma en que el Señor mismo pide que lo hagamos. Deleitarme o deleitarnos en el Señor se trata de saber que en medio de las circunstancias externas no favorables, mi atención, mi esperanza y mi recompensa están en Él. Ojo, en medio de las circunstancias adversas, no de las buenas. Eso es esperar en Él. Eso es deleitarme en Él. Eso es esperar a que Él haga para conceder las peticiones de mi corazón. Porque cuando usted y yo nos encontramos en una circunstancia adversa, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Señor, déjame aquí todo el tiempo que quieras. Sí.
Si decimos así, no me saque de aquí que estoy amañado aquí, no me mueva de aquí, Señor, que me gusta sufrir. Si usted dice eso, levante su mano que quiero ir a vivir con usted unos días para poder aprender. O si son masoquistas, ¿cierto? Deme duro, deme duro. Que no le pase como a una amiga cuando yo era soltero, que el novio le pegaba y cierto día dejó de pegarle y ella me decía, es que ya no me ama, ¿por qué? Hace rato no me pega. Y yo, venga que yo le voy a pegar por él, venga que yo también la amo. Que no le pase a ustedes. Entonces, cuando nosotros permitimos que en esas situaciones nuestra atención, esperanza y recompensa estén en Dios, en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros y en su propósito para nuestra vida. Ojo, no podemos perder eso, el propósito de Dios en nosotros. Por eso muchas de las situaciones, muchas, no todas, porque hay situaciones difíciles que nosotros mismos nos buscamos, que nosotros mismos recibimos por no plantarnos firmes, que nosotros mismos recibimos por no usar la autoridad que Él nos entrega para hacerlo, como les hablaba el domingo acerca del testimonio de esta hermana. Un momentico, con su casa lo que usted quiera, pero con lo del Señor se respeta, ¿cierto? El Señor no se cambia, no se negocia nada. En la serie, hace hace 2 meses, trabajamos en el Reflexionemos, el devocional, el amor representado en una cruz. Y allí nos dábamos cuenta, o hablamos más bien, que el que te ama no necesita estar contigo 24 horas para demostrarte que te ama. Porque a veces nosotros consideramos que porque me ama, entonces cuando supuestamente yo estoy en las malas, tiene que estar ahí. Pero no siempre se da. Ahora, tenemos que mirar a la otra parte, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, cierto? Porque tampoco puedes allá echado en la cama así, ay no, es que yo te amo desde aquí viendo televisión. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra en esta noche, el que te ama. Porque esto es lo que hace Jesús y a veces nos sorprendemos. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte. Y le dice, yo he orado, pero no ora por él ahí. Y muchas veces nosotros esperamos que el líder o ese buen amigo que está viendo algo de Dios para mi vida, lo que haga es orar. Pero viene a traerme la noticia y no es capaz de orar por mí. Y muchas veces me he dado cuenta, se han enojado porque no se ora en el momento. Pero eso no significa que no se ama. Se ama, pero se está cumpliendo una dirección. Y quiero que me acompañe a el Evangelio de Juan, capítulo 11, que vamos a estar ahí, no cierre su Biblia. ¿Qué pasa aquí en Juan 11? Lázaro se muere, ¿cierto? ¿Y quién era Lázaro? Un amigo de Jesús. ¿Y por qué se murió? Porque estaba enfermo, ¿sí? Están aprendiendo mucho los paisas, ¿sí? Dice el verso 1 y leo así a favor de ustedes. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María, de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Las hermanas, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, ojo, esto lo dijo estando presente
a quienes las hermanas enviaron, ¿cierto? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No, pues qué belleza de amigo, ¿sí o qué? Necesitamos de esos que en vez de salir corriendo cuando uno lo necesita, se quede por allá acampando, ¿cierto? Pero entonces tenemos que mirar algo bien importante aquí, es conocer la voluntad de Dios. Jesús fue muy claro, porque Él dice, esta muerte no es, o esta enfermedad no es para muerte. ¿Esto es para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea que tenía 2 prioridades, pero había una que era más importante que la otra. Por eso hemos hablado que lo que es prioritario yo no puedo dejar que se convierta en urgencia. Porque si no estamos llenos de urgencias, pero no de prioridades. ¿Por qué? Porque qué pereza, porque eso da espera, porque es que yo me aguanto, porque es que eso me va a alcanzar, porque. Y ya cuando es una urgencia, entonces nos vamos para la EPS a pelear allá que me atiendan ya porque me estoy muriendo. Esperamos demasiado. Si nosotros conocemos, y por eso esto tiene que ver con ese deleitarnos y con ese esperar en el Señor. Si nosotros conocemos a quien esperamos y a quien nos deleitamos, entonces nos preocuparíamos más por hacer la voluntad de Dios que por lo que piensan quienes a mi alrededor están, que fue lo que hizo Jesús. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas no mandaron a decirle a Jesús, venga que Lázaro está enfermo. Ellas simplemente dijeron, el que amas está enfermo. ¿Será que Jesús no entendió que lo estaban necesitando? ¿Y por eso no fue? Ellas no dijeron, venga, ayúdenos. No, ellas dijeron, el que ama está enfermo. Solamente le hacen saber que Lázaro está enfermo. Nada más. Y nosotros podemos identificar o clasificar a las personas así. Ay, la hermana, la que cocina bueno, la única que me gusta que me cocine, ¿cierto? O ese futbolista es el mejor de su equipo. O ese profesor es el mejor del colegio, el mejor de la escuela. Los podemos identificar así. Pero aquí, ellas son enfáticas diciéndole el que amas. Ese es el título que le entregan. El que amas está enfermo. ¿Por qué tenían que recordarle a Jesús que él amaba a Lázaro? Entonces aquí es lo que yo te decía hace un momento. No porque me amen o no porque sean mi amigo, necesitan estar conmigo cuando yo considero que estoy en las peores o que estoy en la última. ¿Ok? O en las muy buenas, porque también a veces no estamos en las muy buenas, ¿cierto? Las hermanas de Lázaro habían o podrían pensar, ¿cómo es posible que Jesús nos haya fallado? ¿Cómo es que Jesús mandó a decirnos que esto no era para muerte, pero aquí encontramos a nuestro hermano tendido sin vida? ¿Se equivocó Jesús cuando dijo que esto no era para muerte? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida pasamos por situaciones difíciles? En donde oramos y clamamos y esperamos la respuesta de Dios. Creemos que es algo fácil para el Señor. Creemos que es algo que amerita una respuesta inmediata. Pero simplemente no pasó nada. El Señor guardó silencio. ¿Recuerda que el domingo le decía, ¿por qué llega siempre a la última? Él es especialista en llegar justo a tiempo. No a la última,
porque la última es para mí, pero para él no. Entonces sus hermanas podrían haberse preguntado, ¿se equivocó Jesús? ¿Nos falló? ¿Verdaderamente nos ama? ¿Qué hicimos mal para que no viniera? Que son muchas de las preguntas que nos decimos nosotros cuando no encontramos la respuesta o cuando no sabemos qué hacer. Y quizás todos en la familia se preguntaban por qué Jesús no se había apresurado, por qué no había llegado a tiempo para ellos. Y ahí sí encontramos entre el grupo que nos rodea, ese es el Dios al que usted le sirve, ese es el Dios al que usted le cree, ese es el Dios, ¿cierto? Y empiezan a decirnos cosas para llenarnos nuestra cabeza y quizás nuestro corazón, que en ocasiones lo logran, de basura, simplemente porque no está haciendo lo que nosotros creemos que para él es fácil y que lo pudiese hacer ya. El texto es bien claro y dice que Jesús amaba a esta familia, porque amaba a las mujeres también, a María y a Marta. Pero lo que iba a hacer, o el tiempo que él tenía que esperar, era para glorificar el nombre de Dios. Y entre el amor a sus amigos y glorificar el amor de Dios, ¿cuál es más importante? Entonces, codea al que ama y dígale, ¿está escuchando? Escoger entre los hombres y escoger entre Dios, aunque se ame, primeramente está Dios. Amar al Señor tu Dios por sobre todas. Dígale, te involucra a ti. Pero, hey, qué amigo que me ama, después de saber que estoy en problemas, se va a demorar 2 días. ¿Qué clase de amigo es? Ese Jesús. Ese Jesús, el Señor Jesús, en su soberanía, hace algo que a nosotros nos cuesta mucho entender. Y se quedó 2 días más allá en donde él se encontraba. Ahora, él se encontraba en Judá, en Jerusalén, ahí en las afueras. De Jerusalén a Betania estaban a menos de 1 día. Él se queda 2. Y 1 día de viaje 3, porque llegó y cuando llegó Lázaro llevaba 4 muertos. ¿Cómo se fue entonces? No prendió la sirena. No. Relajado. El hombre se fue. Entonces fue que cuando los mensajeros salieron a darle la razón a Jesús, se murió. No fue cuando llegaron a dar la razón. Ah, no, Jesús manda a decir que esa enfermedad no es para muerte. No, ellos salieron, vaya, busque a Jesús y llévele, dígale que el que ama está enfermo. Y ellos salieron, y cuando salieron se tuvo que haber muerto de una. Porque el resto no veo dónde están los otros, los días para que dé 4, ¿cierto? 1 de ida, de los mensajeros, 1 de vuelta, y los 2 de viaje, ¿cierto? O los dos que de Jesús se quedó allá. Entonces, quizás así fue. Entonces, la respuesta es que Dios no se apresura como nosotros. Y estos días con la pastora aprendíamos por qué Jesús no se apresura. ¿Por qué el Señor no se afana con nosotros? ¿Recuerdan por qué? Porque Él es eterno. Como Él es eterno, entonces Él no gasta afán. En cambio nosotros queremos todo ya, porque nosotros no somos eternos, pero nos cuesta vivir esa eternidad. Entonces por eso queremos ya, Señor, ya. Y es aquí donde uno de los grandes temas del libro de los Salmos es el esperar en el Señor. La mayoría de los salmos habla de esperar en el Señor. Y esto lo que significa es confiar
en que Él, a su debido tiempo, va a hacer lo que ha prometido. Afortunada o desafortunadamente, tenemos que esperar. Ahora, ¿vamos a aprender a esperar o vamos a sufrir mientras esperamos? Recuérdese que lo que te decía el domingo, ¿cómo nosotros sufrimos? Nosotros sufrimos no solamente lo que sufrimos, sino que sufrimos aún cómo sufrimos lo que sufrimos. Ah, santo, ¿cierto? Entonces, por eso es que nos preocupamos. Porque estamos preocupados por cómo sufrimos, pero cómo sufrimos lo que sufrimos. Santo. Verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí hay algo bien especial. Él dice que si estamos de día tenemos la luz. Pero de noche no dice que no tenemos luz, dice que la luz no está en Él. O sea, el que anda con miedo es porque Cristo no está. O sea, Cristo no está en nosotros. ¿Tenemos miedo? Por eso es que nosotros, hay algo bien que yo me he preguntado siempre, y es, ¿por qué nosotros relacionamos el cáncer con muerte? Usted va al médico y le dicen, tiene células cancerígenas, me morí. Ya, usted se metió la película, usted dice, no hay cáncer, apenas le dijeron que tenía células, no le han dicho que ese animalito está comiendo, no le han dicho nada, y usted me morí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no, una cadena de oración. ¿Por qué relacionamos el cáncer con muerte y no relacionamos el cáncer con glorificar el nombre del Señor? Entonces no está la luz en nosotros. Y es donde entonces nosotros decimos, ¿y yo qué hago ahora? Necesito el mejor médico, no tengo que irme para Estados Unidos porque es que ya están los mejores y tengo que hacer esto. Y corremos en nuestras fuerzas. Queremos solucionar a nuestra manera, pero le hemos preguntado a Dios. Ahora, preguntamos a Dios, porque si usted siendo cristiano, usted no me va a decir que no. Usted siendo cristiano, usted me dice, claro, pastor, yo ya le pregunté. Y él te respondió, no, pero yo ya voy a hacer. Él sí se demora mucho porque es que Jesús iba a una velocidad, yo no sé si normal o anormal, camino a Betania. Porque se demoró 2 días. El hombre ahí relajado. Hey, hago un tinto ahí, nos tomamos un tinto. Mientras prendían leña y todo eso. Ojo que esa es la versión Robinson habla hoy. Listo. Jesús llega y Lázaro llevaba 4 días de muerto. Verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme ese hombre se va a sanar. Por eso es que mi esposa le anda aliviada cuando duerme. Si está dormido, entonces se va a sanar. Mi esposa me dice, amor, hoy no soy yo, y se acuesta a dormir y la anda aliviada. Así ves, es bíblico. Yo no le entendía, amor, yo no entendía eso, ahora sí ya le entiendo.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea que, mire que por todos lados, por eso Romanos 8:28 nos enseña que todo sucede para bien. ¿Para quiénes? Para los que le aman conforme a su propósito. El amor y el propósito de Dios no va desligado, va junto. Si sabemos que tenemos propósito, pero no amamos, no hay nada. Tenemos que amar y tener propósito. Para que todo obre para bien. Y esto es lo que el Señor estaba diciendo a los discípulos. Los discípulos estaban asustados. Ah, no, Señor, pero si duerme entonces sanará. Y Jesús, vea, mejor. Jesús les dice, es mejor, me alegro por ustedes de no haber estado allí. Porque ahora que ustedes vean lo que va a pasar, van a creer. Su fe va a cambiar, su fe va a crecer. O sea que cuando nosotros nos encontremos en una circunstancia, y yo estoy aprendiendo eso, difícil, entonces cuando el Señor nos saca de allí, es para que nuestra fe crezca, para que le creamos más, para que podamos permanecer firmes, para que ya cualquier viento no nos derribe o no nos quiera echar hacia atrás, sino que nos sepamos parar firmes y poder avanzar. Esto es lo que les estaba diciendo el Señor a sus discípulos, pero ¿ustedes conocen gente que no entiende indirectas? Sino que les tienen que hablar directo. Les presento los discípulos. El Señor les dijo, Lázaro duerme. Ah, Señor, ¿tú a qué vamos a ir? Espere que despierte. El hombre despierta aliviado como para con la pastora. Ellos tenían miedo de ir allá porque ellos le dijeron, Señor, pero es que allá te van a apedrear y usted quiere volver para allá. Para ir a despertarlo, lo que duerma 2 días más. Ay, santo. Por eso es que el Señor les tiene que aclarar y decir, no, Él sí se murió. Usted no ha entendido que cada que hablamos de dormir es porque está muerto. No estamos hablando de reposo, sino de muerte, les dice el Señor Jesús. Algunos estudiosos, teólogos, piensan que si Jesucristo hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. No solo por la insistente intercesión de las hermanas, sino porque Él no hubiera permitido que su amigo hubiese sido tocado por la muerte. Pero entonces se hubiese perdido todo lo que pasó alrededor. Ahora, es interesante que notemos que las escrituras no relatan ninguna historia en donde Jesús haya estado y el que está ahí haya muerto. Lo que sí relata es que cuando Jesús llegó y el que estaba ya estaba muerto, Él resucitó. Recuerden aquella mujer que ya iban con el hijo ahí, que lo llevaban ahí cantándole ahí las alabanzas y todo. Y Jesús mismo le dijo, venga a ver, baje lo que ese hombre también va a danzar ya en este momento. Y los otros se asustaron, salieron corriendo. No estaba la luz en ellos. La mamá quedó porque era el hijo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros hoy para ver eso que Jesús quiere hacer? Para cambiar muerte en vida, para cambiar tristeza en gozo, aún en medio de nuestra tribulación. Entonces, los teólogos dicen que no hay, y si nos ponemos a mirar, a reflexionar en la palabra del Señor en las Escrituras,
No hay uno que se haya muerto estando el dueño de la vida presente. Vuelve y lo trae. Verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado también Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. No con Lázaro, sino con Jesús. Oh. Para que muramos con él, porque él dice, ahora cogen a Jesús allá, lo van a apedrear, se va a morir, entonces también a nosotros nos van a dar piedra, vamos para allá. Ojo, ¿quién lo dijo? Tomás. Pero es que nosotros de Tomás decimos que era un cobarde, que no tenía fe, que porque él dijo que necesitaba meter el dedo en la herida, en el costado, en donde clavaron los clavos para poder darse cuenta que sí era él. Pero aquí Tomás tomó fe y tomó valentía y quería contagiar a los demás discípulos para decirles, vamos con él y muramos con él. Pero todavía no estaba preparado porque Pedro dijo, no, cálmate. Entonces, mis amados, aquí nos podemos nosotros dar cuenta qué era lo que estaba pasando allí. ¿Cuál era la lucha? En el mismo contexto, la misma escena, tenemos la lucha de diferentes maneras. Por eso es que cuando nosotros nos miramos unos a otros, todos, aunque sea parecida la lucha, no la enfrentamos de la misma manera. Marta y María están enfrentando la lucha, que su hermano estaba enfermo y estaba gravemente enfermo, porque por eso se murió. Los discípulos estaban enfrentando esa lucha de que Jesús quería volver, pero de allí lo sacaron corriendo. Y entonces ahora él iba a regresar por su amigo, por esta familia que amaba, y entonces ellos también iban a chupar. Aparte de eso, ellos todavía no tenían claridad acerca del maestro que tenían a su lado, y por eso la luz todavía no alumbraba sobre ellos o no estaban ellos, y con más razón dudaban acerca de lo que pasaba. Entonces todo esto nos muestra a nosotros que la respuesta de Tomás nos tiene que conducir a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad hacia nuestros seres queridos y hacia nuestras creencias y convicciones en Dios. No solamente a nuestros seres, sino a Dios. ¿Qué convicción hay en nosotros para poder permanecer firme? ¿Qué convicción hay en nosotros para que sin importar el momento, la circunstancia, sin importar que el que me ama no esté, yo estoy seguro que me sigue amando? Me sigue amando. Y que como es para la gloria de Dios, y yo conozco, y yo camino, yo tengo mis convicciones en Él, entonces yo sé que no llegó tarde, o no va a llegar tarde, sino que va a ser a tiempo, porque Él es eterno. Y como es eterno, entonces lo hace en el momento en que Él sabe que es mejor para mí, pero que es mejor para los que están alrededor. Porque volvemos a lo mismo, no se trata de mí, se trata de Él. Y como se trata de Él, entonces lo hace a través de mí a favor de su pueblo. Él muestra su amor en mi vida para que usted lo vea. Y para que usted diga, yo quiero también. Por eso Él es visible. Muestra todo lo que hace. Y nosotros a veces Dios hace cosas y nos escondemos, no testificamos, no engrandecemos, no hacemos que el otro diga, yo también quiero. Por eso tenemos que volvernos nosotros esos buenos motivadores. Enfrentamos día a día situaciones adversas en las que nuestra lealtad es puesta a prueba. Día a día estamos enfrentando circunstancias donde decimos, ¿hago o no hago? ¿Qué debo hacer?
Y entonces escuchaba la pregunta, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Será que cuando no sabemos qué hacer vamos a Él para poder encontrar la respuesta? Pero es precisamente en esos momentos donde debemos mostrar nuestro valor y nuestro compromiso. De las convicciones y de las creencias que estamos diciendo tener en Él. Tomás demostró su fe en Jesús al ofrecerse a acompañarlo en el peligroso viaje que Jesús quería emprender. Señor, vamos, que si lo matan, si me escapo bien y si no, pues quedamos los dos. Pero tomó la valentía cuando quizás otros decían, no. Ahora, esto es la muestra de cómo la fe no solo es una creencia en algo abstracto, sino que se manifiesta en acciones concretas. Tiene que haber algo claro, algo en donde digamos tengo que darle a la meta o al blanco, tengo que llegar. No simplemente yo lo voy a hacer por si acaso. ¿Qué pasa dentro del pueblo de Dios? Yo voy a ir a ver si de pronto sucede algo. Hey, te invito para el seminario. Yo voy a ir a ver si el Señor me quiere hablar. Yo voy a ver si pasa algo. Pero es que he ido a tantas cosas y no pasa nada. Si usted no va con el corazón que se necesita, vea, el Señor, como decía John Piper, más de 1000 cosas hace cada día por tu vida, pero no nos damos cuenta ni siquiera de una sola. Porque ¿de dónde está nuestra atención? En las cosas de alrededor, pero no en las cosas de lo eterno. Y es ahí donde nuestra fe, puesta solamente en las creencias de algo abstracto, no funciona, porque lo abstracto funciona por el azar y no por la bendición del que todo lo hace posible. Por eso, aunque no veas, por eso, aunque solamente hayan tinieblas y tú estás esperando, como dicen por ahí, la luz al final del túnel, o al principio, no sé, porque al final se fue. Si estás esperando la luz al final del túnel y se demora, no desistas. Tienes que perseverar. En la película Los Pasajeros, es una película, si no te la has visto, te recomiendo que te la veas. Vea, todo esto tiene su contenido de nosotros poder conocer a través de todo esto el Señor. Ellos se fueron en una nave especial de la tierra porque ya la tierra no era habitable y se fueron a otra, no sé para dónde, además que a Marte, pero a otra tierra. Pero resulta que el viaje duraba 160 años, creo, algo así. Entonces, los 5,000 pasajeros que escogieron ahí, los que tenían profesiones, bueno, no sé cómo hicieron la elección porque no lo muestra la película, entraron en ¿cómo se llama eso? Los congelaron ahí para que no se volvieran viejitos cuando llegaran allá. Imagínense, 160 años, ¿cómo van a poblar ya? Ya no eran capaces, ¿cierto? Tenía que tener la unción de Abraham, es otra cosa. Pero resulta que un meteorito golpea la nave y le dañó algo en donde la cápsula o donde iba dormido uno de los pasajeros se activó y lo despertó en la mitad del camino. Santo Dios, ¿yo qué voy a hacer solo? Pero claro, el hombre no se aguantó, vio por una mona bien querida y fue la despertó a ella también. ¡Ay, qué suerte la que tenía! Pero él, antes de despertarla a ella, va y consulta con la computadora, decía, necesito enviar un mensaje a la tierra.
Y la computadora muy formal, sí, ¿cuál es el mensaje? El hombre dice, pasó un problema con mi cápsula, me desperté, necesito qué hago para volver a entrar a dormir y todo esto. Y entonces la muñequita, la computadora le envía el mensaje y le dice, respuesta más rápida, 56 años. Entonces ahí es donde nosotros no sabemos si qué es más maluco, la enfermedad o la cura. Entonces el hombre vio que ya no podía hacer nada más. Cuando despiertas por el mismo error que tenía la nave, a uno de la tripulación, le dicen devolvámonos a la tierra. Y él dice, lo que nos gastamos yendo a la nueva, nos vamos a gastar devolviéndonos a la vieja. No podemos parar esto, hay que seguir. Y nosotros, ya, dedíquense a comer bastante que los otros demoran en despertar. Entonces, esto mismo lo que sucede en nosotros. Tenemos un viaje. Pero entonces tenemos ese viaje al que nos ama. Pero muchas veces el que nos ama no está ahí con nosotros. O nosotros no sentimos que está más bien con nosotros. No sentimos y decimos, Señor, pero ¿dónde estás? Mira lo que me está pasando. Yo no veo respuesta, yo no veo solución, yo no veo nada. Señor, háblame. Y a veces queremos tomar la actitud de Ana, Señor, háblame o me muero. Y el Señor dice, esa muerte es para glorificar el nombre del Señor. Entonces, Señor, no me hablen más. Queremos nosotros tomar una actitud que todavía no es, o que no es correcta más bien. Y es donde tenemos que tener cuidado. En momentos difíciles, circunstancias adversas, ¿qué hacemos? Y ahí es donde vamos realmente a la fuente. ¿Es nuestra primera opción? ¿O es la última opción que tengo porque ya lo hice todo? Ya hice todo lo que estaba en mis manos. Entonces ahora solo voy a ti porque es lo último que me queda. Y como es lo último que nos quedó, entonces el Señor dice, espérate un momento. Porque fuimos de último. Por eso, aunque a veces hablamos mal de Tomás por lo que hizo, Tomás aquí nos muestra que también fue valiente. Tomás nos muestra que sí tuvo fe en Jesús. Tomás nos muestra en dónde es que tenemos que colocar nuestra fe cuando nos encontramos en circunstancias adversas para poder ver el que te ama. Pero no solamente verlo, sino ver la forma, la manera en que te ama. En medio de la crisis, en medio de esa circunstancia difícil. Recuerda, todo lo usa Él para moldearte, para que cada día seas más como Él. Cierra tus ojos ahí. ¿En qué momento te encuentras? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Has considerado que tu situación es más fuerte, más tensa, más crítica que la de otro? ¿Que el Señor debería mirarte a ti primero en vez de a tu hermano? Porque es que lo tuyo es más urgente.
Pues el Señor te dice, lo que estás viviendo no es para muerte. Lo que vives es para glorificar el nombre de aquel que te creó, de aquel que te llamó, de aquel que te está moldeando para que seas como Él. Pero te dice, y ahora que sabes esto, ¿cómo vas a vivir tu fe? Reprochando, quejándose. ¿O simplemente vas a descansar? ¿Vas a descansar en mi presencia y vas a esperar a que obre? Cuando Jesús llegó a Betania, Marta y María no salieron a reprocharle el por qué se había demorado tanto. Marta y María le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Pero ellas no le dijeron, ¿por qué te demoraste? Y por eso fue que escucharon las palabras de Jesús cuando le di, mujer, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ellas le dijeron, sí, nosotros sabemos y creemos que veremos su gloria. Pero la respuesta de Jesús fue, no en el día postrero como estás creyendo. Ahora mismo verás la gloria de Dios. Ahora mismo verás la gloria de Dios en tu problema, en tu enfermedad, en tu crisis, en tu situación. Pero necesitas creerle a Él. Necesitamos permanecer, no dejarnos mover. Necesitamos soportar el día malo. Necesitamos resistir al diablo para que pueda huir. Porque con pocas fuerzas no podremos enfrentarlo. Es por eso que difícilmente el Espíritu de Dios nos dará fuerzas. Porque necesita debilitarnos para poder moldear el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Ese carácter que soporte aún la crucifixión de la carne. O como dijo Pablo, golpeó mi carne para no terminar rechazado después de haberles predicado. Esto es lo que nos enseña Él. Veremos su gloria. El salmista dijo que lo vería, que vería su gloria en la tierra de los vivientes.